Bueno, nos quedamos pensando en estas experiencias que ponen en juego, en estas experiencias y prácticas que ponen en juego y ponen en escena, cuáles son las distintas conceptualizaciones de planificación, cuál es la idea de currículum y cuáles son los niveles de concreción del currículum con los que vamos a trabajar y con los que permanentemente interactuamos, consciente o inconscientemente, ¿no? Y las preguntas que les sugerí para el trabajo en grupo tenían como intencionalidad poner en escena precisamente estas categorías. Como ustedes vieron en el registro que pude hacer a partir de sus voceros, voceras, en estas, a propósito de las preguntas, en estos espacios desde donde toman la información para pensar las planificaciones, en qué cuestiones, variables, aspectos tienen en cuenta, en pensar y definir el para qué planifican y asimismo cuándo, en qué momento, nos ayuda a pensar en este segundo eje de la propuesta y del módulo de didáctica, que es el momento preactivo. Claramente, este momento preactivo al que nos referimos cuando decimos la planificación, los proyectos y las propuestas formativas, pedagógico-didácticas, traen de la mano inmediatamente la idea de implementación, de puesta en escena, de acción. Y por eso también el sentido de la actividad inicial nos ayudaba a pensar en qué decisiones vamos tomando en el día a día y que modifican de alguna manera e interpelan aquel punto de partida, aquella planificación inicial antes de emprender el viaje, volviendo a la metáfora. Y fíjense que en las respuestas que ustedes propiciaron a todo el grupo y que me ofrecieron a mí para poder pensar, algunos de los aportes de Ruth Harff, voy a tomar algunas de las cuestiones que ella toma en el libro Educar con Coraje. En uno de los capítulos, ella se detiene a pensar en la planificación, ¿no? Dice, bueno, desde la reflexión y el campo de la didáctica, ¿qué decimos cuando decimos planificación? Y ella refiere precisamente a esta idea de planificar desde una mirada claramente institucional, que es lo que aparece, fíjense, en cada una de las respuestas que aparecen en los grupos, ¿no? La planificación como un proyecto que es institucional, en el sentido de que cada uno de nosotros y nosotras llevamos adelante nuestra tarea y nuestra práctica de enseñanza dentro de un centro, dentro de un espacio formativo. Ahí cuando circulaba por los grupos aparecían distintos escenarios de formación, en contextos de encierro, en otros núcleos educativos, en los centros de formación profesional. Y acá es interesante pensar cuál es el lugar entonces de ese mapa y de ese recorrido y de ese organizador que toma la planificación desde esta mirada institucional, ¿no? Por eso tiene sentido el contexto no solamente de la institución, sino también el contexto y el escenario en el que se encuentran los sujetos destinatarios de esa planificación y de ese documento. Ruth Harff, por ejemplo, también define o nos ayuda a pensar a la planificación en términos de ideas, ¿sí?, que se materializan luego en un documento. Y ese documento, ese texto, ese escrito, tiene autoría, tiene autores, que somos los docentes, que son los grupos y los equipos técnicos que van configurando esos diseños curriculares, que van configurando y van demarcando esos instrumentos legales, esas resoluciones, esos marcos de referencia, que también ayudan a darle sentido a nuestra planificación áulica, ¿no? A nuestra planificación anual, a nuestra toma de decisiones pensada desde allí. Ruth Harff también lo que hace es ayudarnos a pensar, además de la planificación como proyecto institucional, la planificación como idea que se materializa y que por lo tanto tiene autoría, nos ayuda a pensar a la planificación como producto y herramienta de toma de decisiones, ¿no? Es decir, esto nos permite pensar
a la planificación en términos de proceso, ¿no? En esta posibilidad de recuperar estos registros que nos ayuden a tomar decisiones y a respaldar nuestra toma de decisiones en eso que es propio, situacional del grupo, situacional del momento. Aparecían estas cuestiones del contexto de pandemia y los ajustes que se tuvieron que hacer. Me ayudan a pensar también y a seleccionar de este libro y de este capítulo de Ruth Hart, a pensar a la planificación como un programa que implica una sucesión de toma de decisiones y por lo tanto como esta posibilidad de pensar la planificación en el sentido estratégico y en el sentido situado, ¿no? Por lo tanto, hablamos no solamente de una planificación como un documento, sino como lo que señalaba alguno de los compañeros, ahora no me acuerdo muy bien, disculpen, pero que señalaban en esto de en términos de práctica, en términos de hacer cotidiano, ¿no? Y desde allí, fíjense, en cada una de las intervenciones y de lo que compartieron los referentes de los grupos, aparecen conceptualizaciones y aparecen distintas formas de pensar a la planificación, como documento, como propuesta institucional, como idea materializada, como organizador, como ensayo sucesivo, fíjense, y ahí le da margen al error, entre comillas, que se corre de lo que tradicionalmente se piensa en términos de planificación normativa, ¿no? Única, poco flexible. Y creo que ya me aceleré, o ya los dormí. A ver, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Estas distintas formas de pensar la planificación refieren a uno de los elementos centrales del campo de la didáctica, que es el currículum. Y ustedes fueron señalando distintos componentes del currículum. ¿Por qué? Porque aparecieron, por ejemplo, la posibilidad de pensar al currículum como esto que se construye, como este artificio que está vinculado a una serie de procesos de selección, de organización, de distribución y de transmisión de una serie de contenidos y de saberes que selecciona el sistema educativo para sus niveles y sus modalidades, ¿no? Entonces, desde ese lugar y pensando de esa manera el currículum, como esa selección de contenidos, como esa selección y organización y distribución de saberes, el currículum significa estas decisiones que se toman en distintos niveles y en distintos espacios de toma de decisiones al respecto de qué enseñar, es decir, de los contenidos, para qué enseñar, que serían los objetivos, cómo enseñar, y allí entran en juego lo que estuvimos conversando respecto de las estrategias, las metodologías, las actividades que propongo para la enseñanza y el aprendizaje, y qué, cómo y cuándo evaluar, ¿no? Entonces, respecto de esas preguntas, nosotros podemos pensar en distintos niveles de concreción de esa selección de contenidos, de saberes, de objetivos, de estrategias, ¿no? Y esos niveles de concreción del currículum, ustedes las fueron identificando cuando respondían a la primera pregunta, ¿no? ¿De dónde toman información para elaborar sus planificaciones? Y acá nos encontramos con distintos niveles de concreción del currículum, ¿no? Una sería la nacional, que es un nivel de concreción, el primer nivel de concreción, se conoce de esa manera, y que es el nivel donde lo que se materializa del currículum se constituye en aquellos marcos generales y nacionales, ¿no? Se configuran en términos de normativas, resoluciones, ¿no? Que ayudan a dar esta idea y a comprender esta idea de sistema en la que estamos incluidos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El segundo nivel
Allí, por ejemplo, están los marcos de referencia, está la ley de educación nacional, están los distintos instrumentos, resoluciones, normativas que emanan propiamente del INET, que nos ayudan a pensar, por ejemplo, en la ley de educación técnico-profesional, ¿no? Todo ese conjunto de documentaciones, de construcciones, de selección, es lo que demarca el primer nivel de concreción del currículum, es decir, el macro nivel, el nivel nacional. El segundo nivel de concreción del currículum, ustedes también lo fueron señalando a medida que iban exponiendo, y que tiene que ver con el nivel jurisdiccional o el nivel provincial, ¿no? Entonces, aquí aparecen todas las disposiciones y las resoluciones propias de provincia y de todas las adhesiones que significan pensar el diseño curricular, jurisdiccional, este ejercicio de construcción de marcos de referencia propios, situados, locales, con muchas tensiones que aparecen allí, ¿no? Yo circulaba también por los grupos y aparecían de manera muy interesante estas discusiones respecto de cómo se fueron generando los distintos marcos, instrumentos que ofician de marcos de referencia, por qué algunos marcos de referencia no tienen relevancia e implicancia para la localidad o para la jurisdicción. Y eso tiene que ver con todo este espacio de discusión y de tensión que es política y que nos ayuda también, otra vez, a pensar en la educación, y esto es lo que ustedes van trabajando seguramente en pedagogía para hacer este puente, cuando decimos, bueno, la educación como una práctica política, ¿no? Donde se ponen en juego, inclusive en el campo de lo curricular, qué contenidos son los que se seleccionan, qué metodología y qué estrategias son las que se consideran válidas o necesarias para ser enseñados. Y el otro nivel de concreción es el nivel institucional. Y aquí aparecieron en sus intervenciones distintas cuestiones vinculadas a la particularidad del centro de formación en el que llevan adelante su práctica, ¿no? Las propias normas internas, digamos, el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional, los distintos proyectos que se elaboran y que también le dan sentido a lo que sería el último nivel de concreción, último en el sentido de orden, que es el nivel áulico, ¿no? El cuarto nivel de concreción del currículum, que es el áulico, la planificación, el proyecto áulico, el proyecto, la planificación del taller, del oficio, de la actividad y del encuentro con los estudiantes, ¿no? Esos son los niveles de concreción del currículum que nos ayudan a pensar en toda esta lluvia de ideas que ustedes bien aportaron para pensar, bueno, qué es lo que efectivamente se pone en juego cuando planificamos. Vuelvo acá para verles la cara, para que nos veamos la cara, porque nos parecía importante pensar en la planificación desde todas estas ideas, que no son solamente ideas, sino que son prácticas que ustedes cotidianamente, ¿no?, realizan, ¿no?, y que ayudan a pensar cuál es la selección de contenidos y cuál es el nivel de autonomía que tenemos, ¿no? Tenemos a nivel macro, ¿no?, en el primer nivel de concreción, precisamente, ¿no?, los instrumentos legales, las leyes de educación, los marcos de referencia. ¿Qué de eso se construye a nivel jurisdiccional en la provincia? ¿Qué de eso se toma en la institución, en la historia de la institución, en la particularidad de la institución o del centro? ¿Y qué de todo eso se pone en juego al momento de planificar mi proyecto didáctico, pensando en este grupo de estudiantes con el que me encuentro
como destinatarios y como sujetos de aprendizaje, ¿qué de mí se pone en juego en esa idea de pensar la enseñanza y en esa forma de encauzar mi toma, mis propias decisiones? Que insisto, son decisiones políticas porque son estratégicas, son didácticas y nos ayudan a pensar y a evaluarnos permanentemente respecto de cuál es el sentido de mi práctica de enseñanza, ¿no? Nos pareció importante con las compañeras del módulo, en vez de darle la lectura del texto anticipadamente, que ustedes pongan en juego desde la experiencia estas categorías que luego en el texto Ruth Hart nos ayuda a definir, ¿no? A conceptualizar. Primero a la planificación, desde estas miradas, y luego en tener la posibilidad de poner en valor todas las decisiones que se toman para pensar la clase. ¿Alguna pregunta, inquietud? Yo no sé si ahí estaban levantando la mano. Había un gesto así, yo no sé si era porque ya los saturé. Se quedaron pensando en todo lo que ustedes ya manejan. Profesora, el texto... Sí, sí, Eugenio. El texto lo voy a subir, ¿verdad? De Ruth Hart. Yo voy a hacer una síntesis en el aula y vamos a trabajar a partir de una ficha que nos ayude a pensar la planificación en los niveles de concreción. ¿Sí? Voy a hacer una síntesis de ese texto. Para quien quiera leer el texto completo, me lo puede pedir por mensajería interna, yo les mando el enlace del libro completo o del capítulo, pero que, digamos, que no les genere ansiedad y que no les genere tampoco esta cuestión que tienen que leer un montón, pienso en todos los módulos, y por eso vamos secuenciando la bibliografía y vamos seleccionando qué de todos esos textos es pertinente para poder pensar los contenidos que diseñamos para el módulo. Lo que vamos a trabajar es con una ficha donde se desarrollan estos conceptos, ¿no? De los niveles de concreción del currículum y por qué hablamos del currículum y de planificación. Yo lo que voy a hacer es agregar estas distintas definiciones que les fui compartiendo de planificación según Ruth Hart, para que puedan pensar luego la actividad de la semana, que va a ser una participación en un foro a partir de la propia planificación. Ustedes pueden elegir una de sus planificaciones y a partir de esa planificación responder a 2 o 3 preguntitas que nos van a dar pistas a nosotros para planificar el encuentro próximo. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que significa la planificación, a lo que significa los niveles de concreción del currículum? ¿Algo que les haya quedado resonando? ¿Estuve muy acelerada? No, profe, bien. ¿Bien? Bueno. Bien. Nosotros estamos un poco frenados, me parece. No, yo lo que... ¿Esta consigna la subís a la plataforma? Sí, ¿Esto sí, que dijiste recién? sí, subo la síntesis como clase. Igual también la grabación. Sí, una Ojalá. cosita, yo lo que me llevo es que estuvo buena ¿cómo es? Intercambiar con otros, porque generalmente esto no lo hacemos en las instituciones, ¿no? Cada uno está en su planificación y como que la tiene guardadita en que nadie se la mire, otro compañero o alguien, y está bueno también exponerlo y cómo lo hace uno, y bueno, ver lo del otro, qué puedo mejorar, ¿no? Es interesante esto que trae Oscar porque la planificación es un documento público, ¿no? Y uno en el cotidiano lo vive como algo privado, algo propio, no todos por supuesto, ¿no? Pero hay esta idea tal vez desde donde la planificación, o en esto que aparecía, ¿no? Que se tiene que respetar porque históricamente se planificó de esta manera.
Bueno, allí hay toda una concepción de planificación, de institución, que se pone en tensión también a la hora de pensar en este aspecto del campo de la vida, ¿no? Y la planificación entonces es también un documento público, porque además ayuda, no solamente si yo tomo una licencia y viene mi suplente, como organizador y orientador de por dónde viene el grupo en relación a lo que diseñó en términos de enseñanza el profe, sino que también le ayuda al compañero a tomar decisiones sobre cómo rediseñar, reorganizar su propuesta, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, pregunta? De todas formas, esto es el puntapié, ¿no? El inicio del segundo eje, y bueno, evidentemente sus planificaciones van a dejar de ser privadas, porque en el foro van a aparecer muchos comentarios y muchas síntesis a propósito de lo que ustedes analizan de su propia planificación. Esos gestos, esas miradas significan que ya es la hora. Ellas son muy las 4 de la tarde. Estamos Ya son cansados, muy las queremos cuatro, descansar. Sí, sí. Le damos la palabra a Néstor, y si no hay otra intervención. Tranquilo, Sebastián, y te preparando. Perdón. Claudia, perdón, Mariana, Sí. yo no estoy dando clases. Como lo expliqué anteriormente, estoy haciendo la suplencia y ya se me cortó. Con esto de la planificación, hago lo que venía haciendo en los cursos estos semestrales que está dando en el CFPA número 4 acá de Luminé, de carpintería de banco. Sí, retoma esa planificación, sí, sí. Sí, no es que se tienen que poner a armar otra planificación, si no tienen una planificación muy elaborada, acabada, porque no es lo que se exige en la institución, eso lo arman, digamos, piensan en relación a alguna de estas cuestiones, pero seguramente algún lineamiento tienen, ¿no? A modo de bosquejo, al modo de proyecto. A mí ahí me lo exigían la coordinadora es mi compañera y me lo exigían en el establecimiento y me lo exigían en mi casa también. Bueno, entonces vas a tener documento que analizar. Bueno, les agradezco el tiempito extra. Gracias, profe. Más, que terminen muy Gracias, bien el profe. fin de semana. Buen fin de. Gracias. Hasta luego. Buena Buen fin de votación. semana. Nos vemos. Chao, profe. Que estén muy bien. Buen fin de. Igualmente. Chequen las actividades, completen las consignas. Muchas gracias. Buenas votaciones. Vamos. Muy bien, Acá te dan gracias. Vos te dan un pollo con papa. Buen fin de.